Hoy es 6 de mayo, Vamos a ver. estamos a 30 días de las elecciones más trascendentales del país. ¿Cómo nos encontramos? Vamos a hacer el día de hoy una perspectiva y prospectiva de cómo se encuentran esas campañas, pero sobre todo de la calidad de los candidatos y de su propuesta política. Esto es Opiniones a Juicio. A ver, estamos a 30 días, Aldrin, Rafa, Paco, de esas elecciones. El día de hoy, Rafa, tu apuesta, una apuesta que hiciste hace menos de un mes de que van a ser 8 gubernaturas por lo menos las que Morena se vaya a llevar. ¿Está todo Que así? tocaste, yo creo que de los 15, Morena está peleando 8. Ok. Tal vez baje a 6, tal vez suba un poco, Mira, pero yo creo que está peleando el 8. fenómeno que hay que observar con mucha claridad es el fenómeno de Guerrero. Y la conformación del Congreso, cuidado. Bueno, claro, Sí, evidentemente. esa es la madre de todas las batallas. Esa es la al- madre de todas las esa es batallas. la Olvídate batalla. de las gubernaturas, Sí, claro. de la conformación del Congreso que le daría manga ancha al presidente para poder transcurrir todas las reformas que está planteando. El único límite sería la constitucionalidad, en este caso, aquí, a ver, de las posibles reformas. Aquí regresando al Congreso, habría que ver, bueno, porque creo que son 12, habría que ver también si no se da el último dique, el último reducto de la constitucionalidad para los que son proclives a la corriente, en el sentido de encontrar los límites a las reformas constitucionales, Claro. porque las legislaturas están siendo ese último bastión de defensa. Sin ¿Qué? embargo, nos topamos, con el surrealismo político mexicano y el que tú has señalado, Guerrero. el surrealismo jurídico mexicano. Y en ese orden de ideas, mi querido Paco, cualquier cosa puede suceder, porque finalmente, si estamos hablando de legalidad, pues evidentemente una mayoría legaliza verdaderamente cualquier opinión o cualquier situación que pueda generar política. Si habla de legalizar Y es por encima importantísimo. de la Constitución, ahí está todavía vigente el problema de Saldívar. Te voy a contar lo que una vez escuché. Si el problema es la Constitución, cambiamos Cámbiala. la Constitución. Sí, sí, Si claro. tenemos el Ejecutivo y tenemos el Legislativo, somos la Constitución. De alguna Exactamente, manera. a ver, De alguna manera. eso nos ¿Es el lleva... poder del pueblo? Pues sí. Bueno, a través eso de nos las lleva urnas. a... Depende de quién se considera el pueblo para decidir. El porque pueblo es somos el todos. pueblo es el votante. El pueblo no es una persona, ese es Y el los que no ejecutivo. votan, por supuesto. Ese es el ejecutivo. ¿El ¿no? pueblo Ese es la mayoría? No, el pueblo somos todos. De acuerdo, somos todos, pero las decisiones se toman por mayorías. No se los toma generalmente votantes. por uno. Hay una situación Bueno, que estamos viendo el día de hoy Que tiene la representación. que es precisamente que en materia electoral durante este tiempo estamos viendo que hay un bloque oficial y que hay un bloque que podríamos llamar opositor, que es el que tenemos Yo creo acá que es dibujado, ¿no? Un bloque del régimen, ¿no? Conservador, si le quieres decir también. No, yo no le diría. No, tú le Un quieres bloque de decir izquierda opositor. conservador. Está un poco raro, ¿no? Sí, es Es una una. izquierda conservadora si ves el partido de aquí abajo, ¿no? El PES. A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos el día de hoy? Multicolor, Un podría ejercicio, ¿no? Que nos está haciendo, que estamos haciendo. Tenemos aquí un bloque opositor, no miento, ya no es opositor, el bloque oficial. ¿Quiénes lo integran? ¿No? Estamos viendo en primer lugar que obviamente es Morena. En segundo lugar tenemos, o podríamos ubicar también a el Partido del Trabajo. Partido del ¿no? Trabajo. Tenemos también al Verde El Ecologista. verde ecologista, que es un comodín. Un gran comodín en las es un gran últimas comodín elecciones. para todas las Que obviamente elecciones. es un esbozo general porque hay reyertas en el caso de Yucatán, concretamente Mérida, donde citándolos a ellos mismos, robarse a una senadora causó un cisma que sigue todavía dividiendo al partido Morena y sacó de las filas del Partido Verde, se la llevó a las filas de Morena y esa es la candidatura. ¿Qué ha dividió, fraccionó el Partido Verde a Partido Morena y está todavía la reyerta, está enfrentándose la dirigencia local, están las fuentes de información para que usted verifique, y con la dirigencia ¿Cómo lo ve? nacional. ¿Cómo lo ve tomando las expresiones recién vertidas? ¿Cómo lo ve el pueblo? El pueblo no ve, casi la mayoría del pueblo no ve esto. ¿Qué ven? Ven Morena contra PRI PAN PRD. Ven al al parecer. presidente.
al presidente, Ven al presidente. contra PRI, PAN, PRD. Yo creo que ese es el gran problema, y lo decíamos en programas anteriores. Realmente los partidos de oposición no han podido generar dentro de los municipios y también dentro de las campañas estatales verdaderas problemáticas locales que generen precisamente esa reyerta pública, legítima incluso, que se puede dar contra el partido en el poder a nivel nacional. Discusiones positivas. Sí, discusiones positivas, por supuesto. El problema es que la regionalización en la campaña política no se ha dado, sino que sigue siendo ocupada en el amplio espectro entre la oposición y Morena. La oposición, y voy más allá, contra el presidente. Hay un elemento que hay que considerar que sigue siendo nuevo dentro de su trayectoria, que son las redes y las tecnologías de la información. A pesar de que la primera campaña con tecnologías de la información registradas de manera técnica fue la de Obama, sí. A final de cuentas la tecnología avanza y ahorita ya no podemos hablar de una campaña, de varias campañas como antes era la nacional, la estatal, la regional. Estamos hablando de una sola campaña. En el siglo pasado, no sé qué les parece esta mención, pero en el siglo pasado el gran problema es que no había información. Ahora en este siglo lo que hay es demasiada información. Es Por eso una entiendo infoxicación, obviamente, ¿no? La que tenemos. La infodemia también que se maneja como concepto, pero lo que dice Paco es muy cierto. O sea, existe un bloque de partidos bisagra que están por ciertos intereses coaligados finalmente con llamándoles bisagra para ser benévolos con ellos. Bueno, algunos de ciencia política lo manejan como partidos bisagra, también, ¿no? Pero claro. El Partido Verde Ecologista, ¿qué otros partidos hay, Paco? Rémoras, les dicen unos. Bueno, también. Redes sociales progresistas, Fuerza Social por México. Parásitos, les dicen otros. El Partido Encuentro Solidario, que antes se llamaba Encuentro Social, perdió su registro, pero luego lo recuperó. Ese INE tan vituperado, vean, a estos partidos que son afines, a que pueden consultar el artículo del Universal, donde menciona. Correcto. Y, por otro lado, aquí pudiera haber entrado uno, pero ese INE tan maldito lo eliminó el partido de Calderón y Margarita. No, ese de plano. Pero de solamente plano. Que en el bloque. Margarita Zavala ya está otra vez con el PAN. Sí, ya está registrada otra vez como candidata. El Los políticos no se acaban, los políticos se reciclan. El expresidente Calderón hoy está hablando dentro de las campañas de este frente opositor, tanto el PAN, PRI, PRD. El MC, ahí estaría yo un poquito con una diferencia con respecto a tu tesis. Yo creo que PAN, PRI, PRD está claro de que en algunos son candidaturas incluso comunes que pueden ser PAN, PRD o PAN, PRI. Sin embargo, el partido Movimiento el MC de acá sería el Partido Verde. El partido de MC, el Movimiento por ejemplo, Ciudadano, en la mayoría de los estados de la República está como que actuando solo, Sí, por ejemplo, Movimiento Ciudadano. ¿No sería neutro? En Yucatán. Neutro, pero no, entonces no sería lo No, mira, Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en Monterrey, en Nuevo León, está liderando. Muy fuerte. Muy fuerte, de hecho está a la cabeza. Campeche, de acuerdo a las estadísticas de Massive Caller, está arriba. Bueno, cayó Morena en Campeche. Sí, de acuerdo a Massive Caller, Laida Sansores está en tercer lugar, el PRI está en segundo lugar y en primer lugar está el candidato de Movimiento Ciudadano, que era anteriormente que era el presidente municipal. Y Guerrero del PAN. gana sin candidato. Y en Guerrero gana sin candidato, ¿no? Sí. O sea, Bueno, es legal, abogados, la propuesta, bueno, ya es la candidata. Es la candidata, ¿no? Ya es legal, pero no es moral, no Eso, es legítimo. ahí nos ahora, quedaríamos, ¿no? a mí, a ver, para empezar, aquí quiero llevar a una cuestión. La calidad de los partidos políticos, pero sobre todo la calidad de la propuesta que tienen sus... yo no veo cambios en eso, sus lanzados, ¿no? Las campañas son campañas de imagen, son campañas que de alguna manera buscan
La visibilización. No hay publicidad buena ni mala, esa- dice la frase, esa ¿no? es De la acuerdo, pero expresión, es Claro. visibilización. Mira qué elegante. Son campañas que están buscando la jocosidad Ok. y no necesariamente una propuesta. el encontronazo de ideas o propuestas. A ver, No es una, ¿cuál es el caso de Adame? ¿Cuál es su propuesta política? ¿Me explico? Vituperar a las personas. Si hacemos una propuesta, si hacemos una pregunta, Adame no tiene la culpa ni la responsabilidad. El partido político claro. que lo Sin al que embargo, abandera. es de destacar que el equívoco que él tuvo de enfrentarse a esas personas, saludando a la progenitora, ¿no?, de esas personas, la pudo reconvertir, y esa frase, ese insulto, lo tiene ahora como eslogan de campaña casi. Pero casi, eso ¿no? te habla muy mal de... dependiendo el resultado si, también. si ¿no? ese es el producto que le vas a vender a la población, está hablando muy mal de la población. Porque entonces no están vendiendo agenda ni propuestas. Estaría hablando- están vendiendo payasadas. Estaría hablando mal de la población en caso de que tenga votos a favor ese tipo de propuestas. supuesto. Y evidentemente estaría muy claramente señalando la calidad. En otro programa De- lo mencionamos. Si votas de por la Blue Demon, Pues sí. ¿habla más de Blue Demon o habla más de ti? Habla de ti que votaste por Blue Demon. No, claro. Y del partido que lo propone. Sí, de acuerdo. O sea, entonces hay que tener cuidado con los spots y con Los esto. artistas, deportistas, comunicadores que están en la mesa de Es las que en propuestas. realidad- Con todo respeto, y es un tema muy sensible, pero por eso después se caen los puentes. Sí. Pones a payasos, actrices, futbolistas, Bueno, todos tienen el luchadores. derecho. No, a final de cuentas, la motivación que tienen para llegar a la Mira. política no es servir, No es la política. no es servir con calidad. Es una realidad que constitucionalmente tenemos la posibilidad todos de votar y ser votados. Sin embargo, también existen hoy segmentos de población que se preguntan, y lo preguntan con mucha claridad: ¿debe haber un profesional político mexicano? ¿Debe haber un profesionalismo en la política Debemos mexicana? caminar hacia A ver, Debemos caminar acerca de mínimos como para que las personas que Es se muy dedican normal. a esto, Es que muy es normal. un elemento fundamental, no tan solo para la democracia, sino claro. para el progreso de un país. Cuando las personas son electas y llegan, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, automáticamente existe un grupo de capacitaciones de emergencia o de urgencia para las personas que acaban de ser electas, para decirles, bueno, oye, la imagen, no te duermas, Sí, no Isra. estés chateando, ¿no? A ver, esa es la capacitación. Sí, Claro, Sí, o al menos decirle los 136 artículos que tiene Pero la Constitución. tú tienes un doctorado, estás en el Sistema Nacional de Investigadores, necesariamente tú vas a prestar un interés mucho más acendrado sobre la investigación que una persona que se dedica al Por deporte. supuesto, por O sea, hay supuesto. que tener cuidado con a quienes ponemos como representantes, Claro. porque el presupuesto se va a balancear para Curiosamente, esas una preocupaciones. propuesta que hubo en materia constitucional fue que los presidentes municipales, que los diputados federales pudieran ser reelectos nuevamente, pensando en esta situación del profesionalismo. ¿Fue aquí en Yucatán La o curva de me la equivoco aprendizaje. que un gobernador bajó los requisitos para ser diputado? A Sí, bachiller. Sí, así Sí, es. aquí en Yucatán sucedió. La cultura política mexicana, yo creo que tiene que ir para adelante. Evidentemente tiene que existir cierto grado de requisitos que se tendrían que dar dentro de una profesionalización de la política. Sin embargo, es evidente que yo creo que esto también queda a la sazón de los electores. Mientras los electores sigamos y participación ciudadana en el momento electoral, de conocer y de saber quiénes son las personas a las que estamos nosotros decidiendo que estén en estos congresos. Mira, la cultura política mexicana señala que estas elecciones son las de muy baja participación electoral. Nosotros somos presidencialistas y las elecciones en donde Somos se elige presidencialistas. gobernadores, donde se elige al presidente, son las Son elecciones en elecciones donde, donde nos tienen- volcamos. donde que mueven a una mayor cantidad de personas. Sin embargo, yo creo que esto tiene que cambiar, porque realmente el palpitar político de una nación está en el legislativo. Está en el legislativo. Pero para eso necesitas Cultura política.
Cultura política, que hablando en términos generales es cultura general, se llama educación. Sin lugar a dudas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y evidentemente en nuestro país creo que existe un rezago precisamente en esos temas. Mira, cuando nosotros cambiamos las políticas de educación con cada sexenio, no puede haber una profundidad, y eso te lo pueden decir muchos maestros, que cada 3 años hay una tienen reforma que estar educativa. estudiando una reforma educativa nueva. Para el que haya visto la película, sería algo así como el día de la marmota sexenal. Sí, o sea, estamos una y otra vez, reiniciando cada 6 años con proyectos, pero no hay un estadista que vea al país a 50, 60 años y rompa con ese modelo de luchar por el poder y por el presupuesto cada 6 años. Son como los planes de desarrollo nacionales y locales, mueren una vez que se va el titular en turno del Ejecutivo. Indebidamente. De puros buenos deseos, y eso pasa en la democracia. Creo que la única... Podrá tener el mejor de las intenciones la persona que quiera ser un representante popular, pero si no sabe que no sabe, yo creo que eso engendra más a alguien que potencialmente más dañino, porque no tiene a veces la conciencia de qué puede y qué no puede hacer. La última persona que planteó un proyecto transeccional y a 25 años y transpaís fue el plan Puebla-Panamá que tuvo Vicente Fox, y terminó su gobierno y terminó siendo enterrado, ¿no? Su propuesta era hacerla... Tú quieres, todo hay que medir, ¿no? Y tú puedes es recordar un poco el pasado. Puedes tomar indicadores para no salirnos de la misma arena. Los spots que estamos disfrutando, porque vivimos en México, como están los memes, no disfrutaríamos si fuésemos europeos. Cápsula de surrealismo. Si mercadológicamente es lo que la gente compra, eso te está indicando los que van a comprar, cómo son vistos por los diseñadores. O sea, habla muy Creo que podríamos de hacer un cultura programa política. más adelante y lo Por dejamos a supuesto. consideración de nuestros videntes, audiovidentes y personas que nos visitan en el canal, de esta estrategia de comunicación a través de los años, porque el chiste, la situación cómica, la situación ridícula ha sido usada siempre. La situación de desacreditar, incluso aún cuando el INE, IFE han tratado de controlar estas campañas, ¿no? Obviamente los spots de televisión y de radio no pueden pasar directamente a la televisión, tienen que pasar por eso, ¿no? Lo hablaba fuera del aire, Isra. ¿Cuál es el límite? El límite es que no rompas la ley ni la moral. Sales haciendo una voltereta ahí y ¿cuál es el problema? O sea, te ridiculizas tú, ridiculizas a tu partido, ridiculizas todo un proyecto, pero si la gente lo compra, llegaron al target que ellos querían. Claro, ese es el target. Y eso habla muy mal de la política mexicana. Y por otra parte tenemos ya el criterio en materia político-electoral, a mentadas de madre, que ¿no? impide la denominada guerra sucia, cuando la guerra sucia puede ser un mecanismo tal vez subido de tono, pero no ilegal, no inconstitucional, de exigir rendición de cuentas. Tenemos el caso ahorita del desplome de la línea 12 y están saliendo otra vez los que siempre habían usado políticamente muy respetable las tragedias, el caso de los 43 de Ayotzinapa y otros, para promocionarse. Ahora que están del otro lado, ahorita que son autoridad, pues cambian el discurso, que es muy entendible. Pero esta tragedia, tenemos que tener en cuenta a la ciudadanía que no podemos estar permitiendo eso, sino nunca vamos a avanzar como sociedad. Una pregunta, esta tragedia de hace unos días con los vagones del metro, estas situaciones que ha pasado, por ejemplo, donde hay un candidato a una gubernatura que está agrediendo a una mujer, donde hay también acusaciones de pederastia, de posible pederastia, etcétera. Y muchos bailes. Y muchos bailes. A ver, ¿va a repercutir en la intención del electorado?
Yo creo que en una parte del electorado, evidentemente, se va generando también una conciencia, pero existen grandes franjas de población que la comunicación política llega por otras vías, y muchas veces no llega por las vías que llegamos en las ciudades. Estamos hablando que los gruesos de población, por ejemplo, en lugares apartados, viene más por una cadena de comunicación que llega por elementos totalmente tradicionales, por así decirlo. En una población del interior del estado, de lo que me han comentado y lo que he escuchado, es que les interesa más la elección de su presidente municipal y dejan en segundo o en tercer lugar la elección de un gobernador o la elección incluso de la presidencia de la República. En sus condiciones de vida quizás sea entendible, porque si Claro. te toca las láminas, la despensa, el apoyo para el chamaco que está estudiando, significa lo inmediato, porque vivimos todavía en una economía de consumo rápido. De inmediatez, ¿no? Me importa poco la línea 12 del metro y lo que implique en las tendencias. No, a mí me interesa el que me va a dar mi despensa, mis láminas y el apoyo para Lo prometido. Estamos todavía Sí. en esa etapa. Sí, sí, claro. Vivimos Por en supuesto. esa idea del tótem sagrado, vivimos en esa idea del tlatoani, vivimos en esa idea en donde es una cultura presidencialista o ejecutivista, ¿no? Eso que menciona Aldrin es Revivó como seguimos nunca siendo desde que- presidencialistas. Deseamos tener un líder fuerte Que nos resuelva los que problemas. nos resuelva los problemas, pero eso, aunado a una ideología, aunado a un micrófono, cuidado. Pues estás hablando de una conformación que te puede arrastrar hacia lo que la gente que son, no pesimistas, pero que ven la cuestión con otros ojos a lo que está sucediendo. Entonces, en Venezuela, A en un mes Colombia, de en las Salvador, elecciones, ¿no? a un mes de las elecciones, yo sigo viendo estos fantasmas de otras elecciones pasadas, sigo observando con mucha claridad cómo se van confundiendo los temas para efectos de dejar a una sociedad poco clara en las intenciones del voto. Evidentemente también existe un público o existe un votante que se ve verdaderamente asolado. Hay muchas personas y muchas discusiones por quién votar en estas elecciones, y queda clara esta pregunta ante la confusión que tú ves dentro de los propios medios de comunicación. Igual por eso pretendimos con este ejercicio de dividir o dar cuenta de quién es quién ha estado votando, quién ha estado más cerca con los partidos líderes. Aquí tenemos al partido oficialista, pues más que nunca es un partido Sí, oficialista. del régimen. Del régimen, porque ya no podemos saber quién es el que dirige el partido Morena. Estamos viendo que día con día, desde primera hora de la mañana, parece que le están haciendo la campaña, mientras el que sería el presidente del partido está un poco más agachado porque está muy vinculado con Marcelo Ebrard y la línea 12 del metro. Vean cómo todo se concatena, porque así Claro. es la política. La política, cuando trata de recibir aplausos, todos salen en la foto. Cuando vienen Ahora, los golpes, la campaña política de Morena es muy bonita y muy efectiva, ¿eh? Comunicacionalmente. Comunicacionalmente Llega. y estratégicamente y en comunicación Lo que pasa es que hay muy una efectiva. desesperación por Y parte del muy bloque efectiva. contra Morena, que es demasiado evidente y demasiado llamativo, y en ocasiones mueves exactamente lo contrario de lo que estás buscando. y eso podría ser también uno de los puntos débiles, que no tiene propuestas más que la ¿Qué simple pasó? crítica. ¿Qué pasó con Guerrero? Te va sobre Félix Salgado Macedonio, ¿no? Y se va a la votación Claro. para arriba, para Morena. Sí, Cuidado, claro. porque un ataque de todos los partidos políticos contra el presidente, porque me queda claro que no es Morena, es el presidente, puede agitar los ánimos para defender a su presidente. Por supuesto. Podría ser contraproducente, que es Ahora, el efecto underdog que Para ir cerrando el programa, respecto a lo que son estas percepciones, ¿nos seguimos manteniendo entonces en 8 candidaturas? yo al menos sí. Ok.
Vamos a seguir viendo candidatos también desesperados en la búsqueda del voto. Algunos de ellos. Los próximos 30 días van a ser decisivos. No sé si pueden estar de acuerdo conmigo. Creo que los próximos 30 días van a echar toda la carne al asador. Vamos a tener, aclaro yo algo, creo, a ver. elementos muy claros en cuanto a cómo llegarle a la gente. Hay algunos candidatos, mis respetos, que son preparados, respetables, están haciendo unas campañas políticamente increíbles, preciosas, dignas, ¿ok? Sin embargo, también tenemos ahí las manzanitas podridas, ¿no? Que vamos a si quieres ser, analizarlos. Si quieres ser un poquito estadista, las campañas están diseñadas para entre el 5 y el 10% de la población votante. Los demás, y me incluyo, ya definimos nuestro voto. Claro. Ese voto switch, que es el que cambia, si acaso llegará al 5%, es lo que ellos están buscando en ese momento. No es para ti, ni para ti, ni para ti los spots, ni las campañas. Es para ese voto switch, ese voto cambiante. Y entonces por eso es lo que vemos y por eso hay que racionalizarlo. Perfecto. De esa manera. Me gusta. El gran tema será entonces cuántas, finalmente, la pelea por el Congreso Federal. Sí, aquí nada más, ¿no? Se menciona de las encuestas que Morena tendrá el 40% y por eso la importancia de este bloque, sumando el porcentaje que se estima, podría repetir el bloque oficial con los la mayoría. bisagra, la ¿no? mayoría en el Congreso se volvería a repetir. Tal vez no se dé entonces el efecto de Zedillo en el 97, donde cambia y pierda la mayoría. Aquí se volvería, pero al final tendríamos no tendría las 3/4 partes para hacer las reformas constitucionales, que es lo que ha llegado más al coraje, a evitar que haya una contrarreforma en materia eléctrica, que no pueden tocar a los organismos constitucionales autónomos, que le podrán decir misa, pero mientras no tengan esa mayoría ni en el calificada las 3/4 partes en el Congreso y la mayoría simple en los congresos de los estados, no los van el bloque, exacto, exacto, peleando por el Congreso Federal. eso iba yo a decir. El tema es un tema legislativo. Yo creo que esto puede servir, viéndolo de una manera positiva, para reflexionar acerca de la gran importancia que tiene el poder legislativo en cualquier democracia. Debería. Bueno. Exacto, es seguir como vamos o dar un giro. Creo que podemos hacer un balance en un par de semanas más, un poco antes de que las elecciones ya se den, porque ya vamos a entrar a silencio electoral. Tenemos que respetarlo, así que ¿qué tal si lo dejamos mientras a opinión de nuestro público? ¿Ok? Eso es Opiniones a Juicio. Como siempre, gracias por vernos. Síganos en nuestras redes sociales. Seguimos creciendo gracias a usted.